Bueno, pues tal y como hablamos en clase, os voy a intentar desmontar una serie de vídeos sencillos, ¿vale? Para que os sirvan de apoyo a la hora de estudiar en casa todo lo que vamos viendo en clase. Pues tocaremos temas como los bobinados, o tocaremos temas como automatismos, en fin, todo lo que yo os voy dando a lo largo de todo el curso. Este primer vídeo es una introducción a lo que serían los tipos de bobinados en las máquinas de corriente alterna. Cuando hablo de máquinas de corriente alterna, pues normalmente me refiero a motores asíncronos, ¿vale? Que son muy utilizados en la industria, y también lo que serían los generadores. En lo que se refiere a los devanados, pues ambos tienen devanados parecidos. Tal y como vimos en el tema del libro, veíais ahí que empezaba a hablar de los bobinados y enseguida empezaba con fórmulas y demás, y era un poco rollo, ¿no? Ya os dije, no os preocupéis por las fórmulas, lo que me interesa es que sepáis dibujarlos y que los entendáis. Os dije, existen básicamente tres tipos de bobinados según su forma. Este que estoy dibujando aquí se denomina bobinado concéntrico. Es concéntrico porque tiene un centro común todas las bobinas. Y lo que va cambiando en las distintas bobinas pues sería su amplitud. ¿Vale? Es un bobinado fácil de montar y es el primero que voy a explicar porque es, a mi juicio, el más sencillo. ¿Vale? Concéntrico. Este bobinado se monta mucho y es fácil, y bueno, ya os digo que empiezo con este porque me parece el más sencillo. El otro bobinado de las máquinas de corriente alterna es un poquito más difícil de dibujar y es el que se explica después, y es el que se conoce como bobinado excéntrico. Siempre teniendo en cuenta que estos nombres vienen pues en función de la forma que tiene las bobinas. Bobinado excéntrico va avanzando y va manteniendo la forma o la longitud de las bobinas. ¿Vale? Si os fijáis, todas las bobinas tienen un principio y un final, o así me lo marco yo para no equivocarme, y en este lo que se mantiene constante es la amplitud de las bobinas. Este bobinado, pues en un momento dado, pues igual es más fácil de bobinar, ¿no? Porque uso siempre el mismo molde para todas, y en este tendría que usar tres moldes distintos. Esto es lo que se refiere a máquinas de corriente alterna, ¿vale? Máquinas de corriente alterna, como he dicho aquí, motores y generadores. Luego existe un tercer tipo de devanados, que son los devanados que aparecen en los rotores de las máquinas de corriente continua. ¿Vale? Las máquinas de corriente continua, ya os acordáis que lo vimos al principio, ¿no? Se caracterizan porque tienen una serie de delgas, que son unas piezas de cobre que rozan con unas escobillas, generalmente de un material tipo grafito, carbón, y que como mínimo aparecían dos, distribuidas más o menos simétricamente, y por donde se introduce la corriente en el caso del motor de corriente continua, o por el que recibimos la energía eléctrica en el caso del generador de corriente continua. Este bobinado pues va haciendo distintas formas y puede ser regresivo, ir hacia adelante, la conexión, ir hacia atrás, ¿vale? Tiene cierto parecido al excéntrico, pero yo considero que es más difícil. Si llegamos a este bobinado, lo explicaré en clase. Este tipo de máquinas, las máquinas de corriente continua, ya apenas se usan porque con los variadores obtenemos el control de velocidad muchísimo más fácil, y básicamente estas máquinas de corriente alterna no tienen elementos de grafito que rocen, por tanto el mantenimiento se abarata, la fiabilidad aumenta un montón. He nombrado este porque hay un tipo de motor que es el motor asíncrono de rotor bobinado, que tocaremos también, ¿vale?
y es un tipo de bobinado o es un tipo de motor en el que el rotor se bobina simplemente para colocar resistencias en el arranque y controlar el par y la intensidad que se consume en los arranques, que como sabéis ya os dije que en estos motores y en general en todos los motores es muy elevada y esto pues de alguna manera hay que controlarlo. Oye, en los motores de rotor bobinado aparece un bobinado que vamos a llamar ondulado. Entonces ya he nombrado bobinado concéntrico, bobinado excéntrico y bobinado ondulado. Bobinado ondulado va avanzando por las caras del rotor, por distintas caras, y se va distribuyendo, ¿vale? Por todas las ranuras. Se va equilibrando y cuando llega al final, digamos que hace como una especie de retroceso, invierte el sentido y vuelve, esto me ha quedado un poquito mal, y vuelve cerrando el ondulado, pues digamos, si yo en el avance iba en este por arriba, pues en la vuelta vuelvo por aquí. Si esta es la entrada, más o menos quedaría algo así, ¿vale? Esta cerraría o iría a la par con esta. Bueno, si llegamos a este tipo de bobinado, lo explicaré. Tampoco me quiero meter mucho ahora, porque lo único que os estoy haciendo es un poquito liaros. Simplemente quedaros con esto. Bobinado concéntrico y bobinado excéntrico, de momento. Luego, bobinados para máquinas de corriente continua y algún tipo de bobinado especial, como por ejemplo el bobinado ondulado. Cuando hayamos terminado, bueno, primero deciros que empezaré con este, que es muy sencillo, es muy sencillo. Y pasando de momento un poquito de las fórmulas. Primero explicaré cómo se monta e iré introduciendo pues fórmulas, ¿vale? Fórmulas que digamos salen pues un poco aplicando la lógica, tampoco hay que memorizar grandes cosas, sino un poco coger la dinámica y ver cómo se conectan. Esto respecto a lo que iremos viendo. Tengo que decir también que existen otros tipos de máquinas u otros tipos de bobinados que me interesan, como por ejemplo los motores bifásicos, que yo en realidad no he visto nunca ninguno, que sería un motor asíncrono que va a dos fases, no confundir con los monofásicos con devanado de arranque, no confundirlos, ¿vale? Este se conecta a R y S con devanado de arranque, por ejemplo, R y S con devanado de arranque que va solamente a 230. Y unos motores que a mí me gusta mucho, suelen aparecer por ahí y se suelen nombrar, que es el motor Dalander, que juega con sus bobinados para tener dos o más velocidades. En principio nosotros trataremos uno de dos, y si se ve factible pues podemos hacer alguno más complejo. Y me quedaría ya un tipo de devanados que consisten en conectar varias bobinas en serie y en paralelo, buscando tener tensiones de conexión distintas. Esto es una solución que se hacía antiguamente y que yo creo que ahora está bastante obsoleta, porque ya os he dicho muchas veces que ahora lo que nos interesa son sobre todo los variadores. Han bajado mucho de precio, incluso pues hay alguna norma que prácticamente ya nos impide montar en una instalación nueva un arranque estrella triángulo. Pero bueno, los arranques estrella triángulo evidentemente os los vais a encontrar en las máquinas siempre, pero lo que interesa es programar variadores, saber elegirlos y demás. Bueno, pues yo creo que con este vídeo
o con lo que he nombrado aquí es más que suficiente. Deciros que el siguiente vídeo va a ser lo que estamos explicando en clase, y va a ser deducir lo que yo pienso el devanado más sencillo, que es un concéntrico de 3000 revoluciones, ¿vale? Por minuto. Lo iré montando con distinto número de ranuras, ¿vale? Y así iréis viendo, pues de una manera gráfica, en lugar de explicarlo todo teórico, cómo se hacen este tipo de devanados. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Espero que os haya gustado y que el próximo os guste todavía más.